Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el programa de Poder y Vida en la plataforma de Esfera Noticias. Hoy como invitado tenemos al doctor Suárez, Alfonso Suárez. Hola, ¿qué Gracias, tal, Alan. Muy buen doctor? día. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Hoy el tema que vamos a hablar en este programa de Poder y Vida va a ser sobre el tema de la diabetes, que es muy preocupante esta enfermedad, Claro tanto que como en sí. la infancia como en los adultos. ¿Qué nos puede hablar sobre la diabetes, doctor? Claro que sí. Pues vamos a definir un poquito sobre qué es diabetes. Tal vez habría que hablar sobre la importancia que tiene este tema. También cómo podemos prevenirla y sobre todo cómo podemos curarla. Porque, bueno, ya es una gran cantidad de personas las que padecen esta enfermedad y pues tenemos que dar alguna solución. Entonces, le llamamos diabetes a una situación metabólica en la cual las personas no pueden procesar la glucosa. ¿Qué es esto? La glucosa es una molécula, es la principal fuente de energía de todas las células que existen, la molécula más estable además. Entonces, y la que se utiliza principalmente como fuente de energía. Sin embargo, la glucosa para que pueda entrar a las células y sea metabolizada en las células animales requiere un proceso mediante que está mediado por insulina. Entonces nuestras células tienen receptores para insulina, se recibe la insulina y esto permite que la glucosa también se pegue y pueda entrar y meterse al interior de las células. Pero hay momentos en los cuales este sistema deja de funcionar y entonces las células dejan de recibir glucosa, empiezan a pasar hambre las células, pero además la glucosa se empieza a acumular en nuestro cuerpo y eso va generando diversos problemas. Vamos a decir, la glucosa, se dice, entre un veneno y un alimento, la única diferencia está en la dosis que se da. Entonces, un veneno, o lo que llamamos como veneno, pues es cuando con dosis muy pequeñitas nos genera problemas. La glucosa no te genera problemas, a menos que prácticamente te esté aplastando, ¿no? La glucosa empieza a se empieza a pegar en las diferentes proteínas de nuestro cuerpo y eso permite que se cambie la configuración de estas proteínas y dejan de tener la función que normalmente deberían de tener. Empieza a glicosilar nuestros tejidos. Y bueno, pues todas las proteínas que no son estructurales, todas las proteínas, todas las enzimas que llevan a cabo una función, se empiezan a interrumpir pues por esta glicosilación. Pero además, también nuestro cuerpo empieza a reconocer como extrañas a estas proteínas glicosiladas, porque, bueno, las bacterias tienen muchos glúcidos en sus tejidos, en su membrana exterior. Y entonces las empiezan a reconocer como cosas extrañas y empiezan a atacar, ¿no? Entonces eso va haciendo que también llega a pasar que algunos tejidos empiezan a ser atacados y empiezan a morir, ¿no? Y eso va generando también temas como los dolores que van teniendo los diabéticos. Doctor, ahora, Sí. ¿me puede decir cuántos tipos de diabetes hay? Claro que sí, hay dos formas, hay dos variantes de la enfermedad claramente definidos, ¿no? Primero, lo que es la diabetes tipo 1 o diabetes infantil. En este caso, la diabetes se va generando porque puede ser que haya un proceso autoinmune en donde nuestro sistema inmunológico, inexplicablemente, entre comillas, empiece a atacar a la insulina. O también puede empezar a atacar a los receptores de insulina, pues mediado por un proceso inmunológico. Y muchas veces, sin que haya una mediación inmunológica, también hay un momento en donde la insulina no se puede unir a sus receptores para llevar a cabo este proceso que platicamos y no se sabe exactamente por qué. Y ahí es donde podríamos empezar a ver temas energéticos y los temas mentales, ¿no? Ahora, la diabetes infantil pues se va dando desde niños hasta adolescentes, sin que tengan un sobrepeso importante. Es muy importante. La diferencia es que con la diabetes tipo 2, la persona llega a tener primero un sobrepeso importante. No es una regla,
pero vamos a explicar el mecanismo y esto nos podría permitir entender qué tipo de alimentos debemos de llevar y cómo podemos prevenir la diabetes tipo 2, que de hecho es la más frecuente. Lo más común. Sí, de todas maneras, ambas diabetes pues van causando estragos muchas veces en la persona y eventualmente llevarlo a la muerte. Y además es un proceso largo y desgastante. En cuanto a la diabetes, estos niveles de glicosilación empiezan a generar que los riñones dejan de trabajar, que es la complicación, una de las complicaciones más graves que tiene la diabetes, porque pues eso ya va dañando el resto de órganos, contaminando nuestro cuerpo cuando los riñones no pueden excretar adecuadamente, ¿no? Y empezamos con el tema de ¿cómo se llaman? Diálisis, por ejemplo, y también podemos platicar cómo podemos hacer que estas diálisis no tengan que ser tan recurrentes. Ahora, ¿la diabetes se controla? La diabetes se puede controlar y se puede eliminar. Ahora, también hay otras diabetes, por ejemplo, la diabetes gestacional, ¿no? En ciertos momentos puede ocurrir estas situaciones donde tengamos un aumento importante de glucosa en nuestra sangre. Pues cuando las madres están gestando y no se produce suficiente insulina. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre el mecanismo acerca de cómo se va generando, cómo intervienen los alimentos, los diferentes tipos de alimentos para ir generando la diabetes, ¿no? Y el sobrepeso a través del mecanismo de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Pero sí hay que comentar que la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, se pueden curar. Desde luego hay alimentos, sí, desde luego hay alimentos que nos permiten no tener estos picos tan altos de glucosa, pero ambas se pueden curar. Es curable la diabetes, entonces. Así es. La diabetes tipo 1 lo que tendríamos que hacer es cambiar la programación en nuestra mente, que va haciendo que el sistema inmunológico ataque tanto a la insulina como a los receptores, ¿no? O algún otro autofreno que esté haciendo que la insulina no lleve a cabo su trabajo. Y la diabetes tipo 2, por un lado, es quitar las programaciones que la van generando, vamos a platicar de ellas un poco más adelante, y además se podría regenerar el páncreas. Esto es algo que también vamos a platicar con detalles. ¿Cómo se puede regenerar el páncreas por completo? ¿Ok? Entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Tengo una. ¿Qué tipo de dieta se debe llevar cuando una persona padece de diabetes? Vamos a platicar primero cuál es el proceso para que se vaya generando la diabetes tipo 2. Y de ahí se van a responder muchas preguntas. Entonces, si podemos poner, por favor, en pantalla, hay una gráfica sobre carbohidratos simples. Entonces, ¿qué son los carbohidratos simples? Ya aparece, está ahí en pantalla. Está la vista previa, pero vamos a ponerla en la parte de atrás para que los podamos ver. Los carbohidratos simples, digamos, es la glucosa por sí misma, son los azúcares, las harinas refinadas, por ejemplo. ¿Por qué se les llama simples? Porque al momento de que se absorben, al momento que los comemos, son muy fáciles de absorber y se absorben de un jalón. Entonces, tenemos ahí la gráfica en la parte de atrás. ¿Ya está? Sí, ya está en nuestra pantalla principal. Ok. Ya tenemos la... Perfecto. Saldría la simple. Es que no está como para señalar. Lo que vamos viendo, pero normalmente si aparece atrás, aparecemos nosotros, ¿no? Para ver dónde no... Para ver qué señalo. Ok. Entonces aparece en la pantalla esto, ¿verdad? Bueno, ahí la tenemos. Bueno, ahí está. Ahí está bien también. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos una gráfica en donde vamos midiendo la concentración de glucosa en sangre, en plasma, y con respecto al tiempo. Entonces vamos a pensar que tenemos un nivel basal.
abajo de ese nivel basal, empezamos a sentir hambre. Pues una persona siente hambre y te tomas un alimento hecho de carbohidratos simples. ¿Qué puede ser alimentos hechos con carbohidratos simples? Unos gansitos, unos pingüinos marinela, algún alimento así, un alimento procesado, lo que normalmente llamamos alimentos chatarras, puede servir. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una absorción rápida de glucosa, se va llegando hasta un pico, y también, por otro lado, tenemos en esta gráfica la cantidad de insulina en sangre. Entonces, como hay un pico grande de glucosa, también hay un pico grande de insulina. Al haber tanta insulina en sangre, pues la glucosa entra rápidamente a las células, ¿no? Y entonces tiende a disminuir rapidísimo. ¿Y qué pasa? Que la persona pues le vuelve a dar hambre. Muchas veces uno tiene hambre, te tomas unas donas con un chocolate, te cargas de energía y a la hora, o menos de una hora, 40 minutos aproximadamente, te vuelves a sentir como que un desgaste tremendo, te baja un bajón se llama, precisamente porque ocurre esto. Resulta que como se liberó tanta insulina, nuestro cuerpo ya no tiene glucosa y otra vez tenemos niveles muy bajos de glucosa y nos vuelve a dar hambre. ¿Y qué hacemos? Nos echamos unas garnachas, nos echamos otra vez otro alimento procesado, donde volvemos a tener estos picos de glucosa. Y pues así nos las vamos llevando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que está sucediendo? Resulta que toda esa glucosa que entra a nuestras células rápido, de un jalón y en cantidades grandes, pues no se usa como fuente de energía. No toda, se usa una parte, pero la otra tiende a metabolizarse y almacenarse en forma de grasas. ¿Ok? Y esta grasa no es ocupable como fuente de energía. Esta grasa se almacena. ¿En dónde se almacena? Pues en las llantitas, precisamente, alrededor de nuestro cuerpo. Es lo que llamamos grasa blanca. Entonces tiene una función para protegernos del frío. Pero el tema es que no está almacenada como grasa solamente, sino que está almacenada dentro de células que se llaman adipocitos. Y esos adipocitos también tienen que comer. ¿Y qué creen que comen? Falta público. ¿Qué comerán? ¿Qué comerán los adipocitos? Grasa. No comen grasa, comen glucosa. Y también necesitan insulina. También reclaman su parte de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar que si una persona tiene su peso normal, magro, debía de ser de 70 kilogramos, y está pesando 100 kilos, pues tiene un 50% más de células que están pidiendo insulina. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el páncreas tiene que trabajar al 150%. Y si además vamos teniendo este tipo de picos, obviamente el páncreas tiene que trabajar en exceso. Llega un momento en donde la cantidad de insulina que empieza a secretar no es suficiente y entonces la persona tiene más hambre y come más. Es cuando... Y empezamos a tener mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de ir al baño. Las ganas de ir al baño y la sed porque a través de los riñones empezamos a sacar el exceso de glucosa que hay, pero nuestras células no les está llegando esa glucosa, y entonces mandan esa señal para que nos dé hambre y empezamos a comer de más. Y empezamos a tener pues cada vez un sobrepeso mayor. Llega un momento, y aquí es donde viene lo importante, en donde el páncreas, al estar trabajando en exageración, empieza a reventar. Empiezan a morirse las células que producen insulina. Y entonces, de tener que producir el 150%, producía el 100 y más o menos lo íbamos llevando. Y de repente empieza a producir el 70, el 50% o menos de insulina. Y ahí es cuando las células, al literalmente estarse muriendo de hambre, empiezan a utilizar la grasa como fuente de energía, empiezan a liberarse cuerpos cetónicos que acidifican nuestro cuerpo y eso genera muchos otros problemas. Y de repente la persona empieza a bajar de peso de forma
muy rápida, ya es cuando tenemos una diabetes declarada y cuando ya los niveles de glucosa están en sangre, pues arriba de 200. Bueno, hasta niveles de 800, 900 podemos encontrar, ¿no? Cuando lo normal sería tener niveles de 110 aproximadamente. ¿Cuáles son los valores Entre 80 y normales? 110. Entre 80 y 110, con personas que no tienen, que Que no no, padecen que no diabetes. padecen diabetes. Poquito menos, poquito más, de repente, pues acabas de comer, aumenta un poco, los niños también es diferente, pero digamos que esos son los valores de referencia, 80 a 110. ¿Qué otro tipo de cuidado debo tener si padezco Bueno, aquí lo que tenemos diabetes? que ver entonces es, este es el problema que van generando los carbohidratos simples. Ahora, vamos a hablar de los carbohidratos complejos si ponemos la siguiente gráfica, por favor, aquí la tenemos. Muy bien. Entonces, vamos viendo la diferencia entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Hay que subirla. El primer ejemplo, pues ya lo vimos, son los carbohidratos simples. Ahora, vamos a pensar que la persona, en vez de comerse un gansito, unos pingüinos, se come un puñado de avena sin hervir. La avena tiene carbohidratos complejos. Y estos carbohidratos, pues también están hechos de glucosa. Sin embargo, están unidos, no son moléculas aisladas de glucosa, están unidos y llevan un proceso para romper estas uniones. Por lo tanto, se van liberando y se van absorbiendo con más lentitud. Entonces, lo que vamos viendo es que, la podemos poner esta gráfica en la parte de atrás. Grandota, pero en la parte de atrás para poderla señalar, por favor. Esa es la idea, porque así podemos Especificar. estar mostrando que la idea trae las Sí, gráficas para especificar es bien esa, cómo ¿no? está la gráfica. Ok, entonces, bueno, pues estas uniones, por ejemplo, van haciendo que la cantidad de glucosa se va liberando en nuestros intestinos no sea tan directa y entonces se empieza a absorber poco a poco. ¿Ok? Y también la insulina pues no va entrando tan rápido, ¿no? Fíjate que hay que comentar, por ejemplo, esta mesa donde estamos también está hecha de glucosa. Está hecha de madera y la madera es un polímero de glucosa, pero la forma estructural que tiene no permite que, digo, nosotros si comemos madera nos morimos, ¿no? Solamente las bacterias tienen una enzima capaz de quitar esta unión y liberar glucosa de la, pues de los productos de la celulosa y similares de la madera, ¿no? Ok, ya tenemos aquí la pantalla, ¿sale? Entonces, resulta que en la parte de aquí vamos teniendo estos picos altos de insulina, ¿ok? Entonces, cuando comemos un carbohidrato simple. Si tomamos un carbohidrato complejo, resulta que la persona tiene hambre, se come esta avena, por ejemplo, y empieza a subir poco a poco, ¿ok? Va subiendo, y al mismo tiempo pues se va liberando insulina, pero se tarda mucho más tiempo y dura mucho más tiempo y no da esos picos tan grandes como Sí, vamos sí, viendo sí. acá, son más pequeñitos. Y Ya no es tan entonces, agresivo como las... exactamente, entonces vamos a decir que te mantiene. Lo importante que hay que ver aquí, si te haces un poquito más para allá, digamos que te va dando, si la otra te daba 40 minutos de estar satisfecho, esta te va dando 4 o 5 horas de estar satisfecho, ¿no? Es un ejemplo, solamente para verlo. Y entonces, ¿qué pasa? Esa glucosa que está entrando a nuestro cuerpo se utiliza como fuente de energía y muy poquita, se metaboliza como grasa. Entonces, no engordas, en pocas palabras. Pero además no tienes que comer tanto, puesto que te sientes satisfecho. Y hay que Te tener una mantienes con vida energía. haciendo ejercicio también, ¿no? Bueno, Para... ese va siendo otro tema, ¿no? Si vemos que el sobrepeso va haciendo que tengamos que forzar al páncreas para liberar insulina, entre muchos otros problemas, pues tenemos que hacer ejercicio. También hay una forma de hacer ejercicio. Si, no sé, tienes 20 kilos, 30 kilos de más y quieres correr media hora, no lo vas a hacer. Tienes que empezar a correr
poco a poco, va a ser cualquier ejercicio aeróbico, pero que sea paulatino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, si tomamos una alimentación de este tipo, con carbohidratos complejos, Sí, sí. difícilmente vamos a tener sobrepeso y difícilmente por este mecanismo podríamos desarrollar diabetes. Hay otra parte que es la parte mental, porque hay personas que no tienen un sobrepeso importante y aún así generan diabetes tipo 2, lo cual, pues, este esquema ya no nos puede explicar todo el tema y la importancia que va teniendo la diabetes, ¿no? Pero es muy bueno. Entonces, ¿cómo podemos tanto prevenir la diabetes como llevar una buena alimentación? Hay que buscar en internet una tabla de índice glucémico, se llama. El índice glucémico, ¿qué es? Si yo me tomo 100 gramos de glucosa, pues dan un cierto pico, digamos, como ¿no? Sí, sí. Pero si me como, ¿qué te gusta? Pues unas verduras, pues me va a dar un porcentaje de ese, este sería el 100%, y las verduras me van a dar un porcentaje de un 30%, digamos. Mientras más bajo sea el índice glucémico, significa que al comerlo no voy a tener estos picos tan altos, ¿no? Es un porcentaje de esos picos. Claro, si comes jitomate, pues vas a tener un índice glucémico del 5%, lo cual pues no es suficiente, necesitas comer algo que también nos vaya dando glucosa, ¿no? Pero no en estos picos tan elevados. No tan en exceso. Sí, ¿no? de hecho, lo que tendríamos que hacer sería tener tablas como estas, porque si bien no vemos esos picos, tampoco nos hablan de que sean carbohidratos complejos, pero al menos nos va dando una buena idea, ¿no? Sí, sí, sí. Los carbohidratos complejos pues van siendo alimentos como la ven. Fíjate que este es un tema importantísimo. Los romanos conquistaron medio mundo, ya ha sido el segundo imperio más grande que ha habido. Y una de las herramientas que tuvieron era la alimentación que le daban a los soldados antes del combate, ¿no? Resulta que los soldados les daban un pedazo de carne seca, por ejemplo, de chorizo, y les daban un puñado de avena, lo que pudieran sacar con sus manos, cruda, y se la comían. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ellos iban liberando la energía gradualmente, y además esto lo unían con las técnicas que tenían, donde ellos primero resistían, se metían detrás de sus escudos y resistían. Entonces, aunque fuera un enemigo mucho más numeroso, estaban protegidos con los escudos y iban resistiendo, mientras que los otros pues comían cualquier cosa si llegaban a comer. Y al cabo de 2, 3 horas los otros ya estaban cansados y era cuando ellos empezaban el contraataque. Entonces, porque todavía tenían fuerza, tenían energía, ¿no? Que no iban el 90% no de su energía, los otros estaban cansados y era cuando contraatacaron de esa forma y pues así conquistaron su medio mundo, ¿no? Medio mundo conocido desde entonces. Bueno, esto va siendo para el tema de qué alimentos tenemos que comer con respecto a los carbohidratos simples y complejos. ¿Qué más íbamos a platicar? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Lo platicamos. Por un lado, tenemos el tema de la vista. Resulta que la glucosa se empieza a unir a las células que nos permiten ver. Y entonces, estas células, hay varios mecanismos, empiezan a ser atacadas y empiezan a reventarse. Y la gente pues empieza a perder células para poder ver y empieza a perder la vista. Es cuando ese es un tema importante. También las células que permiten reparar las heridas se empiezan a glicosilar y entonces toda la cascada de coagulación se ve dañada y entonces las heridas tardan tiempo en cerrarse por un lado, en cicatrizar y además en sanarse. Entonces mucha gente, y sobre todo en las extremidades, ¿no? Mucha gente va teniendo heridas que no cierran y esto pues se complica con infecciones y el sistema inmunológico no puede combatir esas infecciones. Eso va siendo una complicación también bastante grave. Cada año se quitaban, hace 8 o 9 años, se amputaban como 50,000 miembros precisamente por causa de la diabetes en México. Pues sí, porque la gente va sufriendo infecciones. Llega un momento donde si no se amputa, pues la persona se muere. Sí, se sigue la infección, se y mientras sigamos teniendo diabetes,
pues es un proceso donde vamos muriendo lentamente. De ahí que tengamos que curarla y tengamos que difundir esto de forma importante. Bueno, todos estos procesos los vimos, yo los vi en la facultad, pero no he visto un paciente que se los hayan explicado para que vaya entendiendo por qué se va generando la diabetes, al menos por la parte alimenticia, ¿no? Falta ver la parte mental, la parte energética, para entender por qué se va generando. Pero todos estos procesos, hay que entenderlo, van de la mano. El otro tema que tenemos también es el tema de los fallos renales. ¿Okay? Cuando ya los riñones empiezan a glicosilarse por el exceso de glucosa y además por el trabajo que tienen que estar haciendo, los riñones tienen que estar excretando glucosa y glucosa y empiezan a dañarse. Sí, llega hasta un cierto límite, ¿no? Los riñones. Exactamente, y entonces ahí empezamos a tener problemas realmente graves, ¿no? Y por otro lado, también empezamos a tener un aumento de la presión arterial. Daños en riñones llegan a provocar el aumento de la presión arterial. Entonces, la presión arterial te empieza a destruir otros tejidos. Pues va siendo toda una cascada, ¿no? Toda una bola de nieve que va dañando un órgano que daña a otro y a otro. Y también el dolor que la gente llega a sentir, ¿no? Constantemente. Hay otros temas secundarios, como la resequedad en la piel, por ejemplo. Eso es en cuanto a complicaciones. Ahora, pero también hay una parte mental. Las enfermedades no solamente empiezan o no solamente tratan en la parte física, o no solamente son del mundo físico, sino primero todas las enfermedades empiezan en nuestra mente. Se empiezan a generar programaciones que eventualmente dañan la energía que tendría que llegar al órgano, y el órgano, al no llegar a esa energía, empieza a degenerarse, empieza a morir. Y eso es cuando ya vamos viendo una enfermedad física. Por ejemplo, el caso de la diabetes, muchas personas me han comentado, muchos pacientes, que empezaron con la enfermedad después de que tuvieron un susto, sea diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Pero después de tener un susto, un coraje importante, a la semana, 15 días, empezaron con este problema ya en forma, ¿no? Claro, si vamos viendo la parte mental, cuando vemos que se ha generado un sobrepeso importante y tenemos en cuenta el mecanismo anterior, pues llega la gota que derrama el vaso y genera esto. Entonces, cada vez que tenemos situaciones duras en la vida, vamos generando una serie de recuerdos reprimidos. Y estos recuerdos reprimidos, pues empiezan a cambiar toda la programación que vamos teniendo, ¿no? Eventualmente le podemos explicar el tema de estas gráficas a una persona. Sí. Y bueno, pues si uno no exagera la cantidad de alimentos chatarra, pues puede llevar una vida más sana. Pero ¿qué pasa? Que de repente tenemos esas programaciones negativas que hacen que la persona coma de más y en exceso. Y carbohidratos. Sí, ¿no? En vez de echarte una sola torta de tamal, te echas dos tortotas y su refresco, ¿no? Y además una Coca Light. Para no engordar, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Pero el tema es que la gente empieza a tener programaciones que van haciendo que coman en exceso. Tú ves, no siempre es el caso, pero hay gente que tiene sobrepeso y ves cómo come, pues es obvio que tiene sobrepeso por eso, ¿no? Sí, pues. Y no come sano precisamente, sino va comiendo carbohidratos simples. Pero no siempre. Hay gente que tiene sobrepeso y que lleva una dieta pues baja, y aún así tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque en nuestra mente existen programas que bajan el metabolismo. Nuestra mente va regulando todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el metabolismo, y hace que el metabolismo se vuelva más lento y que toda la comida que ingresa se convierte en grasa. Entonces, comen alimentos bajos en caloría, casi no comen proteínas, y el peso que pierden no es de grasa, es de músculo. Eso va generando otro tipo de complicaciones porque realmente están envejeciendo, ¿no? Ahora queda una plática de la eterna juventud, por ejemplo. Ya urge. Entonces, pero bueno, ese tema de las dietas bajas en calorías, pues eventualmente generan problemas como esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que trabajar en la parte mental
para darle órdenes a la mente, para quitar esas programaciones negativas que están generando pues, la diabetes, el sobrepeso, y además darle órdenes a nuestra mente para que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente. Y también una forma indirecta de hacerlo, dándole órdenes a la mente, es haciendo ejercicio. El ejercicio aumenta el metabolismo. Y entonces la gente empieza a utilizar, pues a perder calorías, es decir, a gastar energía con más facilidad. Pero además la energía que se va utilizando, en vez de almacenarse como grasa, el cuerpo la mantiene ahí lista para utilizarse inmediatamente como fuente de energía en vez de almacenarla, porque pues ya la idea no es almacenar grasa para el invierno y para mantenernos calientitos, no que tenemos esa programación a nivel muy subconsciente, sino utilizar la fuente de energía pues para llevar a cabo trabajo físico. Entonces nada más hay que ir adaptando al cuerpo para eso. ¿Okay? El próximo martes 4 vamos a dar la cura física de la diabetes. Entonces, por un lado, vamos a quitar aquí en las instalaciones, Esfera Noticias, las programaciones negativas que van generando la diabetes. Vamos a enseñar cómo se quitan. Esta terapia nos va a llevar como 6 horas. Y además vamos a dar la cura física de la diabetes. Pues para que la gente la lleve a cabo adecuadamente y además lo puedan transmitir a otras personas. El costo va a ser de 150 pesos para pues, comprar el material que se utiliza. Y bueno, para comprar las galletitas que se van a dar del... Sí. Galletas, galletas y refresco, ¿no? Para las galletas y refresco. Y light. No. Entonces, no, simplemente para comprar el material. Y bueno, vamos a estar dando a conocer esto. Por favor, pues, marquen al 55 27 35 49 26 para reservar. Si usted conoce a alguien que padezca diabetes, pues muéstrale este video, dele el teléfono 55 27 35 49 26, pues para mandarle la dirección. Va a ser el próximo martes 4 de junio de 10 de la mañana a 4 de la tarde más o menos. Ok, los esperamos, ya saben, el doctor les da la invitación aquí en nuestros estudios el día martes para que puedan asistir con nosotros. Ya les dijo el costo, si no, de todas maneras les vamos a dar el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Y pues por hoy concluimos nuestro programa de Poder y Vida con el tema de diabetes. El día martes no se les olvide asistir a nuestro curso especial para quitar esas ideas negativas para curar la diabetes. Diabetes, igual cáncer, si hay personas que tienen depresión, ansiedad, pues todo es parte del mismo boleto. Si queremos 2, 3 cosas, dos o 3 pájaros de un tiro. Sí. ¿Sale? Ok, entonces los esperamos en nuestro próximo programa de Poder y Vida con el doctor Alfonso Suárez, aquí sobre la plataforma Esfera Noticias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores del programa. Muchas gracias, Alan. Hasta luego, doctor. Hasta luego.